¿Qué tendrá el Londres victoriano, el Londres del siglo XIX, para ejercer esa extraña fascinación sobre nosotros, los lectores, sobre todos los que nos metemos en las historias, en las aventuras que generó y que sigue generando ese Londres de hace ya casi 2 siglos? Esa es una buena pregunta. Y esa pregunta se la ha hecho durante mucho tiempo como lector y ahora como escritor nuestro siguiente invitado, que es José Luis Ordóñez, autor de Los desertores de Oxford Street. Una novela, un novelón, diría yo, del gusto clásico en todos los sentidos, no solamente por su extensión, sino también por su concepción, porque está hecha a la manera tradicional. Una novela, como digo, que nos hace viajar a Londres del año 1899. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí esta noche en Onda Regional de Murcia para hablar de esta novela. Desde luego, lo primero que te puedo decir es que nos ha remitido a las lecturas juveniles de cuando teníamos 15, 14, 16 años y encontramos estas tremendas aventuras en esos libros tan gordos. Pues bueno, la verdad es que me alegra que esa haya sido la percepción, porque ese ha sido parte de mi objetivo al escribir esta novela, ¿no? Es decir, tratar de que el lector pues regrese a esos momentos de ocio o de placer que provoca la lectura. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, pues me recuerda eso pues cuando a los veranos, a lo mejor, cuando tienes 14, 15, 16, 17, y te entregas a la lectura pues durante horas, ¿no? Y te entregas a un mundo nuevo, a un mundo diferente. Y bueno, pues sí, la verdad es que ese ha sido parte del objetivo de esta novela, ¿no? Recuperar ese placer por las aventuras que te proporciona un libro, ¿no? ¿De qué va tu novela? Bueno, pues la novela Los desertores de Oxford Street, la verdad es que va, resumiéndolo mucho, pues va planteado un último enfrentamiento, ¿verdad?, entre dos personajes míticos de la literatura, como son Drácula y Van Helsing, que recordamos, por supuesto, de la novela de Bram Stoker, y que también en mi caso me recuerda mucho a las películas, a las adaptaciones que se hicieron en la Hammer, ¿no?, en la productora británica Hammer, con Peter Cushing y con Christopher Lee, con estos dos actores, ¿no? Entonces, bueno, mi idea para la novela pues fue básicamente pensar en cómo sería un último enfrentamiento, ¿verdad?, entre el mal, que es Drácula, y entre el bien, que es Van Helsing, ¿no? Y todo esto pues en el marco este de 1899, Londres, y con un elemento innovador, en este caso, que es la máquina del tiempo. Desde luego que el gran personaje, yo creo que es el Conde Drácula. Aunque no aparece en la novela como tal, sino que vive bajo un seudónimo que es Erik Larson. Así, así es, así es. Bueno, la verdad es que fue un poco un desafío, ¿no? Porque si recordamos un poco la novela de Bram Stoker, o sobre todo las adaptaciones que digo de Drácula al cine, es un personaje que habla muy poco. Hay películas de Drácula en las que ni siquiera habla, ¿no? Y claro, aquí no, aquí en mi novela es un personaje que utiliza mucho la palabra, ¿no? Es un tipo además que es como muy educado, muy caballero, a pesar de que bueno, es un vampiro, y es un vampiro al estilo clásico, es decir, es un vampiro que mata sin piedad a sus víctimas cuando tiene que hacerlo. Pero bueno, sí, desde luego es el Erik Larson o el Conde Drácula, yo creo que es el personaje principal de la novela. Y por supuesto no podía faltar el romanticismo y casi conseguir algo imposible. En este caso, que es que Abraham Van Helsing logre devolver a la vida a su sobrina, a Emily, y lo intenta hacer a través de esa máquina que inventó H.G. Wells, la máquina del tiempo. Sí, es cierto. Este es un poco digamos, el planteamiento y el motivo por el cual Van Helsing invita a Drácula a su mansión, ¿no? Porque digamos que la máquina del tiempo está inventada, pero digamos que el corazón humano no es capaz de soportar este viaje, con lo cual pues Van Helsing tiene que recurrir a alguien al que el corazón no le lata, ¿no? Que es un no muerto, que es el Conde Drácula. Y todo esto para rescatar, como bien has dicho, a su sobrina, la sobrina de Van Helsing, que es Emily Tennant, y que es pues una mujer adelantada a su época. Es una mujer joven, de muy corta edad, 18, 19 años, ¿verdad? Y que, bueno, pues es una chica que quiere romper un poco con los cánones de la época, y que ahora lo que quiere es vivir aventuras como su tío, ¿no? Ya está concienciada de que ya ha recibido la educación adecuada, pero no se resigna a vivir en esa sociedad londinense, y no quiere reducirse a ese papel de la mujer de simplemente buscar al marido adecuado, ¿no? Ella lo que quiere hacer es investigar
vivir aventuras y cosas diferentes, ¿no? Justo como lo que ha visto en su tío. He disfrutado muchísimo con los diálogos entre Abraham Van Helsing y el conde Drácula. Tú también, escribiéndolos, lo has pasado tan bien como nosotros leyéndolos. Pues está igual mal que lo diga, pero la verdad es que para mí ha sido un placer meterme en esos diálogos, en ese salón, ¿verdad?, que está cerrado herméticamente, en esas conversaciones entre Drácula y Van Helsing, y además imaginarlo, yo te digo, un poco con el rostro de Christopher Lee, del actor Christopher Lee como Drácula y del actor Peter Cushing como Van Helsing, sobre todo porque ellos dos tuvieron muy pocas escenas juntos en las adaptaciones que se hicieron de Drácula, ¿no? Y esa fue, como he comentado antes, un poco parte de la motivación para escribir la novela, ¿no? O sea, tener tiempo para disfrutar de estos dos personajes en escena, que son dos personajes, pues, muy, muy diferentes, ¿no? ¿Y cuál es, José Luis, esa sociedad secreta que se dedica a preservar los avances científicos de personas? Pues, bueno, es la sociedad que da un poco título a la novela, ¿no? Los desertores de Oxford Street, pues es una, como bien has dicho, es una sociedad secreta que tiene a los mejores científicos, a los mejores filósofos, a los mejores escritores, y lo que hacen es desarrollar en secreto pues avances tecnológicos, y cuando logran algún avance importante lo que hacen es evaluar si la sociedad está preparada para asimilarlo o no, ¿no? Si consideran que la sociedad no está preparada, pues se mantienen en secreto estos avances hasta que pues llegue el momento de, digamos, filtrarlos a la sociedad, por decirlo de algún modo, ¿no? Pues es lo que pasa con la máquina del tiempo. La máquina del tiempo está ideada, la tienen, pero en secreto porque consideran que, bueno, pues que en 1899 la sociedad todavía no está preparada para hacer un buen uso, ¿no? Estamos hablando a esta hora de la noche aquí en Onda Regional de Murcia con José Luis Ordóñez, autor de Los desertores de Oxford Street, esta novela que ha publicado la editorial Algaida. Cuéntame cómo ha sido la idea de que hagan cameos pues, de personajes históricos como Jack el Destripador o Julio Verne, e incluso Alfred Hitchcock. Pues sí, la verdad es que es muy atractiva, es una época muy atractiva, ¿verdad? Estamos a finales del 19 y bueno, lo de Julio Verne tiene un motivo muy claro que seguro que entiendes, y es que, bueno, pues yo he leído mucho Julio Verne cuando era más joven, ¿verdad? De esos veranos que hablábamos de lecturas y tal, pues bueno, Julio Verne tiene muchísimas novelas, en general son muy divertidas, ¿verdad? Entonces, a la hora de diseñar la novela, bueno, pues daba la casualidad de que Julio Verne en esa época estaba vivo y vivía pues al norte de Francia y, bueno, pues trabajaba como concejal, ¿no? en esa época. Y como mi novela pues se divide un poco entre este Londres del que hemos hablado y una parte de la acción que se desplaza al norte de Francia, pues oye, era una manera de utilizar a este personaje real y hacer que, bueno, pues que el lector viese detalles propios de la vida real de Julio Verne, pero sin olvidar, por supuesto, su bagaje literario. De hecho, bueno, pues hay algún guiño dentro de lo que es Julio Verne, pues alguna obra suya como El Castillo de los Cárpatos. Y después, bueno, también has nombrado a Hitchcock, que eso sí es un cameo, porque sale muy poquito, pero es que es muy curioso porque Hitchcock nació en 1899, ¿no? En Londres. Y entonces no me pude resistir, bueno, en una escena que sirve de presentación para otro de los personajes de la novela, que es Wyatt Earp, pues a utilizar un poquito, tomarse esta libertad de homenajear al gran Alfred Hitchcock, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el título de Julio Verne que te dejó más impactado, que ha dejado más huella en tu memoria como lector? Yo tengo la mía particular, que es La Vuelta al Mundo en 80 días, que además leí ahora cosa de 5 o 6 meses y me produjo el mismo entusiasmo, como si volviera yo a tener 12, 13 años. Me pareció una novela fantásticamente bien escrita, más allá de las adaptaciones, incluso a los dibujos animados de ese gran título, de esa gran novela de Julio Verne. Es cierto. Sí, estoy de acuerdo. Es una novela maravillosa. Pues te nombraría la que tú comentas, pero también pues 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, por ejemplo, o la que un poco se homenajea en Los desertores de Oxford Street, que es El Castillo de los Cárpatos, que me pasó creo que un poco como a ti, que la volví a releer hace unos años y me fue una inyección como de magia, de aventura y de ganas de
seguir recuperando esas lecturas del pasado, ¿no? Es complicado, José Luis, poner en pie y darle voz a autores conocidos. Hablo por supuesto, Julio Verne. Me refiero también a personajes que son y fueron de ficción, como el Conde Drácula. ¿Es particularmente complicado esto? ¿Te resulta más difícil que, por ejemplo, poner a hablar a Abraham Van Helsing? Pues bueno, yo creo que hay que por ejemplo, en el caso de Julio Verne hay que documentarse un poquito, ¿verdad? Y ver un poco las inquietudes que podía tener este hombre en 1899, que ya está, bueno, ya es un hombre mayor, ya no viaja tanto como solía viajar. Entonces yo creo que hay que investigar, hay que documentarse un poco para no, digamos, pues equivocarte o no ser fiel a algunos aspectos históricos que son conocidos, ¿no? Eso por un lado. Después, en el caso de Drácula, la verdad es que me sentía cómodo porque yo creo que lo que tenía que hacer es que tuviera su propia personalidad. Es decir, el Drácula de los desertores de Oxford Street no es ni el Drácula de Bram Stoker ni es el Drácula de las adaptaciones al cine. Es un Drácula especial, con personalidad propia, y que yo creo que no traiciona un poco las raíces del personaje, que es lo importante, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que hay que trabajar eso y buscar el punto adecuado para que funcione dentro de la propia historia que uno cree, sí. ¿Van a tener continuidad estos desertores de Oxford Street? Porque me consta Pues, hay muchísimos lectores que están deseando que siga, por supuesto, avanzando la historia. No sé si la das por cerrada o por contra has dejado ahí una puerta abierta para darle continuidad. Pues es una buena pregunta, porque es cierto que ahora el libro lleva poco tiempo, lleva 3 meses en el mercado, pero sí es cierto que me están llegando pues críticas de la crítica literaria especializada, pero también de lectores, y en muchas de ellas me están comentando el tema este de si está abierto a una continuación, una segunda parte. Pues no lo sé, ahora mismo no te sabría responder porque, bueno, es cierto que Los desertores de Oxford Street es una novela que tiene su principio y tiene su final, pero también es cierto que es una historia que yo creo que da pie a tener muchas más historias y tiene mucho juego, ¿no? Entonces, pues no sabría responderte todavía, pero es algo que desde luego está en mi cabeza, sí. Pues un placer tenerte aquí esta noche en la sintonía de Onda Regional de Murcia para vivir la aventura que nos propones en Los desertores de Oxford Street, novela que ha publicado Algaida y que ha escrito José Luis Ordóñez. Gracias, muchísima suerte, por supuesto. Muchas gracias a vosotros, Gregorio, un abrazo. Hasta la próxima.